Sócrates nació en Atenas en el año 469 a.C. Fue escultor, soldado y un ciudadano activo en la vida pública. Destacó en 3 batallas durante la Guerra del Peloponeso. Sin embargo, su verdadera pasión fue la filosofía. A los 70 años, Sócrates fue acusado de corromper a la juventud y despreciar a los dioses por cuestionar la existencia de los mismos. A pesar de ser una acusación injusta, fue condenado a suicidarse tomando veneno con 280 votos en contra y 210 a su favor. Aceptó su destino, sin titubear, pues no consideraba mala a la muerte. Sócrates tenía un modesto estilo de vida. A diferencia de los sofistas, no cobraba por sus enseñanzas y prefería el diálogo en pequeños grupos. Sócrates no escribió sus pensamientos. Él prefería solo hablar con sus seguidores. Afortunadamente, 2 de sus estudiantes, Platón y Jenofonte, y el dramaturgo Aristófanes, escribieron sobre él en sus trabajos. Se dice que era muy feo, pero aún así se casó y tuvo 3 hijos. Siempre jugaba a ser ignorante en sus debates para que sus interlocutores pudieran hacer ideas y darse cuenta a ellos mismos de sus fallas y fortalezas. Les guiaba haciéndoles preguntas. Pensaba que la sabiduría solo es posible si uno se llega a conocer a sí mismo. Suscríbete si gustas saber de su pensamiento central y su ética, lo hablaremos en el siguiente video. Sócrates afirmaba que el propósito del ser humano es la búsqueda del bien. Para él, el conocimiento conduce a una vida justa y buena, mientras que la ignorancia favorece el vicio y la mala conducta. Sócrates desarrolló la mayéutica, un método basado en el diálogo, para indagar en los pensamientos de las personas y hacer que ellos se dieran cuenta por sí solos del trasfondo de sus ideas. La sabiduría está ligada a la virtud y la sabiduría solo puede ser obtenida a partir de uno mismo. Por esto, Sócrates prefería transmitir sus ideas oralmente, pues a través del texto, esto se podía perder y caer en fanatismos, ideologías o creencias ciegas. Conocer lo bueno, lo bello y lo justo nos lleva a actuar de manera virtuosa. En última instancia, todo su pensamiento trataba de contestar la pregunta, ¿cómo debo de actuar? Más que reflexionar sobre el universo que le rodeaba, Sócrates buscaba en él pistas para poder dirigir las acciones propias de una manera virtuosa. Así, creía en la existencia de valores y naturaleza universales a los cuales todos podíamos llegar por medio de la razón. Y lo único que tenemos que hacer es ponernos a pensar de verdad y ser duro con nuestros cuestionamientos, llegando hasta las últimas consecuencias. ¿Tú qué piensas sobre esta forma de ver el mundo? Sócrates sostenía que el filósofo era el único apto para gobernar, ya que las ideas pertenecían a un mundo al que solo los sabios podían acceder. Su postura lo enfrentó críticamente con la democracia ateniense. Para Sócrates, el amor no era solo una emoción o un sentimiento romántico. Lo veía como un medio para llegar a una vida justa y sabia. Desde la belleza física hasta la belleza espiritual, el amor nos impulsa a buscar la divinidad y a desear ser mejores. Sócrates creía en la existencia de un alma universal y en una divinidad suprema. Consideraba que el ser humano era la medida de todas las cosas y que el alma era la realidad esencial que debíamos cuidar. Su visión espiritual nos invita a trascender lo material y buscar la conexión con lo divino. Sócrates nos legó un rico pensamiento que abordaba temas que van desde la política y el amor hasta el conocimiento y el alma. Su filosofía nos desafía a cuestionarnos, a buscar la verdad y a vivir una vida virtuosa. Platón, cuyo nombre real era Aristócles, nació en Atenas alrededor del año 428 a.C. Se cree que su padre era descendiente del último rey de Atenas, Codro, por lo que su familia era adinerada. A los 20 años, conoció a su mentor, Sócrates, y por 8 años desarrolló su propio pensamiento crítico. Casi se dedicó a la política, pero se dio cuenta que solo si los gobernantes filosofaran o si los filósofos gobernaran una buena gobernanza podría ocurrir. Así que en el año 387 a.C., Platón estableció la Academia en Atenas. Allí, Platón compartió sus ideas y teorías. La institución fue un hito como educación superior. En el año 367 a.C., Platón fue invitado por Dión, un pariente del rey Dionisio, para ser su tutor. Sin embargo, el rey se sintió amenazado por su presencia y lo desterró. Dión lo invitó, después de 6 años, para ser tutor del nuevo rey, Dionisio II, pero este lo apresó. Fue rescatado por Arquitas de Tarento y mejor decidió dedicarse al cuidado de su academia hasta su muerte. Se ha dicho que toda la historia de la filosofía es una nota al pie de la filosofía platónica. Abordó temas éticos, políticos y metafísicos. Por esto, en los siguientes videos, hablaré de su filosofía. Suscríbete para que no te pierdas ninguno. Platón establece una distinción fundamental entre 2 realidades, el ámbito real, formado por el mundo de las ideas, y el ámbito semirreal, conformado por el mundo material al cual estamos acostumbrados. El mundo de las ideas es eterno, inmutable y está más allá del espacio y el tiempo, mientras que el mundo material es imperfecto, cambiante y limitado. Las ideas son modelos perfectos de verdades eternas, como la virtud, belleza y verdad. Y el conocimiento verdadero consiste en el acceso a estas ideas, todo lo demás es conocimiento aparente. A través de la contemplación y la razón, el filósofo, usando la más alta de sus facultades, la inteligencia, puede llegar al conocimiento real. Como Platón describe en su famoso mito de la caverna, vivir en el mundo sensible es como estar en una caverna oscura, sujeto a las ilusiones y placeres mundanos. Sin embargo, el deber del filósofo es liberarse de esas cadenas, ascender hacia la luz y compartir esa sabiduría con los demás. Cualquiera puede acceder a las ideas si dispone, sinceramente, las capacidades de su alma a este fin. Y sería el fin más noble a perseguir, aunque no sea sencillo. Suscríbete si quieres saber cómo divide el alma Platón y cómo ejercitar las partes más elevadas de la misma. De esto hablaremos en el siguiente video. Y dime, ¿tú qué piensas de esto? Platón mantuvo una posición crítica frente a las artes, especialmente la poesía.
Consideraba que las representaciones artísticas eran falsas y engañosas, alimentando los apetitos negativos del hombre. Para Platón, el verdadero conocimiento se da con la anamnesis. Este concepto viene de aná, que significa hacia arriba o sobre algo, y mnesis, que significa recordar. Platón creía que el alma, antes de que se viera aprisionada en el cuerpo, ya había experimentado el mundo de las ideas, pues el mundo de las ideas está fuera del mundo material y existe de manera inmanente. A través de la anamnesis, el ser humano puede acercarse a la forma ideal de cada cosa existente. Al recordar esos conocimientos, se alcanza un mayor entendimiento de la realidad. El arte, según Platón, por ser copia del mundo material, resulta la copia de una copia y solo confundiría la mente de quien lo experimenta, alejándolo de la verdad. Platón también pensaba que el alma solo transmigraba de un cuerpo a otro diferente, humano o animal, y, realmente, no existían nuevas almas, solo nuevos cuerpos. Su filosofía ha sido expandida y criticada a lo largo de la historia. Sin duda, es una piedra angular en el pensamiento de la filosofía occidental. Las reflexiones de Platón tienen repercusiones hasta nuestros tiempos. Hablaremos de eso en otros videos. ¿Tú qué piensas? Me encantaría saberlo. Para Platón el alma está compuesta por tres partes: la razón, el coraje y los apetitos. Estas estructuras son las que dirigen las acciones y decisiones de cada individuo. Así, el hombre que debe gobernar y liderar debe ser aquel que cultive la razón y domine sus otros impulsos. Debe estar en búsqueda constante de la verdad y actuar en consonancia con ella. En su obra La República, Platón desarrolla su visión de un estado ideal. Propone una estructura en la que se dividen las clases principales, los guardianes de la élite, los militares y las masas. Según Platón, la educación y la instrucción de las élites son fundamentales para garantizar un gobierno justo y sabio. Sin embargo, reconoce que la realidad puede ser diferente y flexibiliza su propuesta, permitiendo ciertos aspectos como la esclavitud. Hay que resaltar que la esclavitud en la antigua Grecia no es la esclavitud que vivieron los afroamericanos. Los esclavos eran parte del hogar y ayudaban en las tareas domésticas. No tenían voz para decidir en asuntos políticos, pero eran tratados con dignidad. Aunque la visión de Platón del estado ideal puede ser controvertida, sus reflexiones sobre la gobernanza y la estructura social siguen siendo objeto de debate y análisis en la filosofía política. En el último video, exploraremos la crítica de Platón a las artes y su concepto de anamnesis. Aristóteles nace en el norte de la antigua Grecia. Escribió alrededor de 200 obras, aunque solo 31 se pudieron conservar. Su padre era médico y ayudaba a la realeza, pero él muere cuando Aristóteles tenía 17 años, así que su tutor le termina enviando a Atenas para que se uniera a la Academia de Platón, que estaba en su máximo esplendor. Ahí aprendió la filosofía platónica, conoció a Platón, aunque se dice que jamás interactuó demasiado con él. Se quedó por 20 años. Sin embargo, tras la muerte de Platón, se fue por 3 años rumbo a Asia Menor con su colega Hermias, que era gobernador, hasta que fue asesinado. Entonces, se mudaría a la isla de Lesbos, donde se casaría con la sobrina de su difunto colega y tendría una hija. Después, Filipo II, rey de Macedonia, lo reclutaría para que fuera maestro de su hijo de 13 años, que se convertiría en Alejandro Magno. En ese periodo, también asesoró a Ptolomeo y Casandro, dos futuros reyes. Regresa a Atenas y funda su propia escuela, el Liceo, que a diferencia de la academia, no era privada. Al fallecer su esposa, tiene un hijo llamado Nicómaco con otra mujer, al que le dedica su famoso escrito ético. A los 61 años se va de Atenas y muere de problemas intestinales. Se dice que era muy observador, cómico y de buen corazón. Además, reflexionó sobre todo aspecto de la realidad, por lo que hablaremos de su filosofía en futuros videos. Para Aristóteles todo lo que existe tiene una causa y una esencia. La causa se refiere a lo que origina y da forma a algo, mientras que la esencia se refiere a la cualidad distintiva de algo. Por ejemplo, la uva que ves tiene 4 causas: una le proporciona la forma que tiene, otra es el material que lo conforma, otra explica cómo se convirtió en uva y, por último, otra da una finalidad a su existencia, como el dejar más semillas al ser comida. Todas esas causas dotan de una esencia a la uva. Para Platón esto sería la idea. No obstante, Aristóteles no reconoce la idea fuera de este mundo, sino aquí mismo. Aristóteles también pensaba que todo tiene una parte potencial y otra en acto. El universo se desarrolla a través de este proceso en donde se es potencialmente y luego se actualiza para que esa potencia sea acto a través de las causas y cualidades esenciales de cada cosa. Así como una semilla es potencialmente árbol, todo tiene potencial de expresar sus cualidades definitivas. Pero ¿cómo inicia todo esto? Aristóteles deduce que, si todo tiene una causa, el inicio de toda causa no debe de tener una, o sea que es inmóvil, pero puede dar movimiento. Así, surge el concepto de motor inmóvil que ha de existir eternamente y origina todo cambio en el universo. Esto solo es la base de su pensamiento. Si quieres ver lo que construyó con estos cimientos, no dudes en suscribirte. Para Aristóteles, la ética tiene como causa final la eudaimonía, que es traducida como felicidad o bienestar floreciente. La eudaimonía no es pasajera, sino que es duradera, produce una satisfacción plena en el modo de vivir del individuo y le llena de significado su existencia. No obstante, llegar a esto requiere que se cultive la virtud en todos los ámbitos posibles, desde las prácticas de carácter hasta el pensamiento intelectual. La clave es la frónesis, que se traduce como prudencia o el punto medio entre dos extremos. Por ejemplo, alguien es valiente cuando no es ni temerario ni cobarde. Alguien que sabe cuándo dar y cuándo abstenerse, es generoso, es decir, no es tacaño ni se le puede abusar. Así, todas las cualidades tienen su defecto y su exceso. El punto medio es la clave. El humano que cultiva la frónesis en la mayoría de sus cualidades adquiere la magnanimidad. Siempre sabe cómo comportarse en cada situación, sabe qué decir, cómo hacerlo y en qué momento. Tiene una percepción buena de sí mismo, pero no es arrogante y busca ayudar en la justa medida a quien pueda. Ya que, otro de los fundamentos para alcanzar la eudaimonía es la contribución a la vida social. Así, cultivando todas nuestras cualidades con prudencia y, después, utilizando estas virtudes para la mejoría y armonía de la sociedad, encontraríamos la felicidad duradera y plena. ¿Y tú, estás de acuerdo?
Para Aristóteles la ciudad existe no por la vida, sino por la vida mejor. Así, un buen gobierno requiere líderes educados y virtuosos. Sin esto, todo gobierno falla. Las leyes ponen orden y son orientadas al bien común. Los ciudadanos tienen el deber de obedecerlas, pero también de buscar su mejora. Aristóteles pensaba que el gobierno de unos pocos o de las masas estaba destinado a corromperse. La tiranía comienza cuando una monarquía empieza a ver solo por el interés del monarca. La oligarquía es la desviación al interés de los ricos y la democracia al interés de los pobres, pero ninguna apela por el bien común. Esto se da porque los unos piensan que por ser desiguales en algo, como la riqueza, son desiguales en todo. Y los otros piensan que, por ser iguales en algo, como la libertad, son iguales en todo. Para él, la mejor forma de gobierno era la aristocracia, en donde el más capacitado es el que debe decidir qué hacer. Aunque, él sabe que esta forma de gobierno no está al alcance de la mayoría de las ciudades. Así, propone que la legislación siempre cede por la clase media, ya que, los ricos mandan despóticamente y los pobres obedecen. Además, los dos cometen injurias, los ricos por insolencia y avaricia y los pobres por ignorancia y envidia. Por eso el balance está en el punto medio entre la oligarquía y la democracia, siguiendo las leyes que la clase media haya legislado. ¿Y, tú qué piensas? Estas son las formas de gobierno según Aristóteles. Monarquía. Gobierno de un solo individuo, el monarca, quien ejerce el poder absoluto. Este busca el bienestar y el interés común de la sociedad, permitiendo una toma de decisiones rápida y eficiente, evita conflictos internos y puede asegurar la estabilidad. Cuando el monarca no es virtuoso corre el riesgo de que el monarca abuse de su poder y se convierta en un tirano. Politeia o república, gobierno del pueblo. Todos los ciudadanos participan en la toma de decisiones políticas, haciendo más fácil la protección de los derechos y la igualdad de los mismos. El problema es que requiere de una ciudadanía educada y culta. Pero esto no sucede, se desvía en una democracia donde surgen líderes populistas que mal informan y manipulan al pueblo para su propio beneficio, minando en una dictadura o tiranía disfrazada de democracia. Oligarquía es el gobierno de unos pocos basado en la riqueza y el estatus social, pudiendo permitir una toma de decisiones sin mucho conflicto y muy eficiente debido al alto poder adquisitivo. No obstante, tiende a desviarse pues la riqueza no es sinónimo de virtud. Esto ocasiona que se modifiquen las leyes en favor de la sociedad alta y se impongan cargos que los ciudadanos no pueden pagar si es que quieren opinar, aumentando el resentimiento y la desigualdad del pueblo. Mañana hablaremos de las formas faltantes, así que no olvides suscribirte. Democracia, el poder recae en el pueblo a través del voto, promoviendo la igualdad, la libertad y la participación ciudadana en busca del bienestar común. Muy fácil que se desvíe, ya que pasa cuando los ciudadanos no están informados o votan en beneficio personal. Siendo así, caos dentro del propio pueblo en donde es fácil cometer fraudes y crímenes anónimos, originando abuso de parte de los representantes. Aristocracia, esta es la mejor forma de gobierno según Aristóteles. Gobiernan pocos por su mérito, destacando en inteligencia y virtud. Sin embargo, se desvía cuando los gobernantes buscan su riqueza personal, generando una desigualdad en recursos y educación entre ellos y los ciudadanos comunes, creando así una oligarquía. Todas las formas de gobierno pueden desviarse y, aunque la aristocracia sea la menos propensa, ya que implica la virtuosidad de los gobernantes en algún aspecto, es difícil de implementar. Por eso, Aristóteles, siguiendo la frónesis, apunta por una república en donde casi no haya diferencia entre pobres y ricos y la clase media sea la que legisle, pues son más propensos a buscar la comunidad y la amistad. También se puede corromper, pero Aristóteles la consideraba la más viable para la mayoría de las ciudades. ¿Tú qué forma de gobierno implementarías si pudieras? Muchas gracias por ver. Si te gusta pensar, aprender e indagar sobre la realidad, por favor, considera suscribirte, comentar y dar like, para potenciar el algoritmo y que este contenido llegue a más personas. En verdad, aprecio mucho todo el apoyo. Gracias de antemano y nos vemos en el próximo video.